Hola. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 10 de El Real Heredero Uzumaki. Como les comenté en el Cap pasado, el hecho de quitar a Minato del puesto del Hokage por un tiempo así era cierto que por lo que se dejara expuesto en este Cap, pudo no estar tanto en el puesto. Lo cierto es que el hecho de estar en el puesto lógicamente iba a hacer que siendo tan listo pudiera actuar muy diferente con respecto a cómo va a actuar en este Cap. Como se dejara expuesto en el Cap, no va a estar del todo mal su forma de actuar ante la situación, era una situación delicada y no simplemente podía actuar de esa forma. En todo caso, esa parte por lo cual escribir que Minato iba a estar un poco alejado de esto tendrá su relevancia en este Cap y asimismo el hecho de pasar por esto y lo escrito en los Caps siguientes sobre las habilidades de la pelirroja, ese poder que ganó para detener el Kyuubi, será algo que llevará a otra cosa y Naruto tendrá que dar la cara por esto. No pasará muy pronto ya que tengo que preparar las cosas. Sin embargo, Naruto tendrá que hacer esto y para entonces será bastante fuerte, podrá hacer tantas cosas como se dejara expuesto en capítulos siguientes a fin de llegar al punto que ya le comenté antes y esto, de enfrentar algunas criaturas muy fuertes. Bueno, eso será para el futuro y si bien tengo varios caps escritos no he llegado a ese punto. Por otra parte, me gustaría saber con cuál personajes femenino desean que vaya a desarrollar una relación con Naruto. Es cierto que en esto en particular, tengo algo pensado y a su vez no es algo del todo serio o al menos Naruto no se lo tomara tanto de esa forma. No por su falta de interés en ello, sino que le habrá echado el ojo a otra chica y esta misma no le hará mucho caso. Estará muy interesado en su hermano rubio. De hecho, tengo pensado que se dé una situación con eso más adelante. Déjenme saber su respuesta sobre eso. En todo caso, en los caps siguientes trataré un poco las habilidades que va a tener Naruto, no se preocupen por eso, tengan un poco de paciencia. Bueno, pueden dejarme saber su opinión sobre el cap, sobre el dibujo y si les gusta pueden dejarme su like. Sin más, los dejo. El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 10. Falta de principios. Ese día las cosas habían ido considerablemente bien dentro de las cosas malas que habían pasado en los días pasados, al menos esto por el hecho que desde hace un tiempo dado a lo dicho por su pequeño hijo pelirrojo habían tenido que hacer muchas cosas y en particular buscar información que pueda ayudarlos a tratar esa situación por la cual estaban pasando. Era cierto que su hijo para ese entonces ya no lloraba tanto y asimismo llegaron a conocer el porqué de esos tantos gritos. Jamás se habían imaginado que los gritos del niño hayan sido por eso. No, eso no era algo que habían llegado a imaginarse, en un principio solo llegaron a pensar que era por alguna dolencia sufrida en ese lugar donde estuvo, donde esa mujer negligente lo había dejado. Sin embargo, por esa misma mujer llegaron a tener algo en mente con respecto al porqué de sus acciones. No llegaron a pensar que fue algo bueno. No lo hicieron de ninguna forma y por lo mismo el mal actuar de la mujer tuvo consecuencias negativas para ella. Aún así, eso que le dijo la mujer puso en su mente ese conocimiento sobre el chakra del Kyuubi, sobre el otro chakra que por lo dicho por la mujer logró evitar que algo desagradable pasara con el niño. Saber eso, de alguna forma le había brindado una respuesta a sus casi nulas ansias de saber por qué no le pasó lo mismo que a sus otros dos hijos. Claro, no era como que en realidad le hubiera gustado la idea de que pasara lo mismo, pero el hecho de no saberlo era algo que si bien en el momento no le importó mucho por tener bajo su vista a su hijo, lo cierto era que resultaba muy interesante. El tiempo había pasado desde que fue dejado ese asunto de lado al menos en lo concerniente a esos chakras y si bien los gritos de sus hijos los preocupaban y en especial a la pelirroja quien era que estaba pasando más tiempo con él, no llegó a ser algo por lo cual se prepararon tanto. Pensaron que el niño simplemente hacía esto porque si en algún momento iba a dejar de hacerlo, solo era cuestión de tiempo para que lo haga. Sin duda, no fue lo mejor y de eso se dieron cuenta cuando el niño finalmente fue capaz de hablarles y eso fue preocupante, demasiado. ¿Cómo no hacerlo? No se habían preocupado por los gritos del niño en una forma donde estuviera pasando algo mal con el niño dado a las propias revisiones que le habían hecho como los propios doctores y ahora, resulta que por lo que estaba pasando era algo muy grave que podría quitarle la oportunidad de verlo crecer sano, feliz.
No era algo bueno de ninguna forma y por lo mismo desde que se dieron cuenta de ello habían estado buscando información sobre cómo tratar ese asunto aún y cuando sus nervios no estaban en su sitio. Por suerte, no solo ambos estaban en ese momento. No, el Sanín, el alumno del rubio estaba en casa, así era cierto que este último lo estaba en menor medida dado a sus responsabilidades como shinobi de la aldea. En todo caso, que ambos hayan estado sirvió bastante para hablar, atender a sus hijos, para investigar sobre lo cual aquejaba a uno de sus hijos, cierto, tuvieron poca información para tratar el asunto, pero con el paso del tiempo lograron poder encontrar lo que necesitaban para tratar ese asunto. Al menos esto por el hecho de disipar lo más posible las dudas sobre a qué se estaban enfrentando. Por supuesto, tener el conocimiento de que el chakra del Biju estaba en él y a su vez estaba causando ese problema, pensar que se iban a dar cuenta de esto en ese momento donde el niño solo lloraba y lloraba no era algo posible. Sin embargo, era imposible de negar que tras conocer exactamente de qué se trataba tenían más oportunidad de encontrar una solución. No iba a ser tan fácil, eso le había quedado claro y por lo mismo mientras conversaban cómo tratar el asunto, crear el sello con los datos que conocían, pasaron la mayor parte del tiempo en cómo hacer este sello. Sí, era algo complicado de tratar dado a que solo era una masa de chakra impregnada en su hijo. No era un Biju el cual costaba de un alma y por esto, podría hacerlo mucho más dócil amén de ser algo que podrían tratar sin muchos problemas al sellarlo en alguien. Este chakra en su hijo solo era poder y un chakra cargado con la voluntad de la criatura. Nada más y nada menos y eso había complicado poder tratar ese asunto y esto, más por el hecho que al ser un poder que estaba impregnado en su hijo, cultivado en él de alguna forma, un poder sin control, sin nadie que lo dirija hasta cierto punto. Iba a dar la oportunidad a que este chakra pudiera navegar, crecer en su hijo libremente independientemente de cómo se trate el asunto. Si el Biju hubiera estado en él, este chakra si bien podría crecer, iba a regresar al Biju y por el sello, su interacción iba a ser muy poca y más apegándose a ciertos factores. Sin embargo, su hijo pelirrojo no tenía un Biju dentro y este chakra al ser de una forma parte de él. Tratar con ese asunto iba a ser muy complicado y de esa forma crear el sello también. A pesar de tal cosa, conocer considerablemente bien sobre el asunto le daba ideas y anotaban la misma fin de poder tratar ese asunto. Este día, esta noche en particular habían estado haciendo lo mismo y si bien era cierto que no estaban tranquilos porque iban a resolver ese asunto, el avance que habían tenido era bueno. Aún así, el hecho de no poder decir si iba a funcionar correctamente era algo que estaba mucho más allá de lo cual podían imaginar. Por tanto, aún tenían esa incertidumbre, miedo al no saber qué hacer correctamente. El rubio no era muy diferente, pero si algo sabía era que era el Hokage y en ese momento se estaba desarrollando algo que no podía identificar del todo. Aún así, sabía que tenía que ir al lugar y eso pensaba hacer en ese momento, pero antes de que pudiera marcharse el Sanin que estaba con él le había dicho que lo llevara con él. Llegar al lugar no fue algo muy complicado y por tanto, se encontraron con el hombre envuelto en su armadura, responsable de dejar sentir tan increíble poder. No sabía del todo el por qué el hombre estaba así, pero no era algo muy normal que se diga. A sabiendas que solo el hombre podía doblar en cualquier lado, el rubio no dudó en pasar por unos sellos de manos y levantar una barrera. El Raikage, envuelto en su armadura de rayos llevando una velocidad tremenda, vio la barrera levantarse casi en cámara lenta por su alta velocidad. A la alza en sus sentidos y tan rápido como pudo puso a su shinobi debajo de su otro brazo y al estar libre de su brazo, puso el mismo hacia adelante. Atravesó la barrera con un tanto de dificultad antes de continuar su camino o al menos eso intentó, pues el Sanin que ya sabía en qué dirección iba el hombre hizo levantar una gran roca del suelo. El Raikage no tuvo tanto tiempo para detenerse y por lo mismo, se estrelló con violencia e hizo que la roca estallara en pedazos antes de continuar retrocediendo rodando por el suelo. El shinobi que llevaba, la bolsa tomó otro camino mientras el hombre continuaba rodando por el suelo. El moreno, no dando muestra de que eso había sido algo que le afectó demasiado, se recuperó y se levantó con la intención de continuar escapando. Sin embargo, el hecho de saber que fueron descubiertos, que ese hombre rubio que lo superaba en velocidad y el Sanin estaban enfrente a él le había hecho saber que solo tenía dos opciones, reconocer lo que había hecho e ir a la aldea con ellos,
llegar a un acuerdo y asimismo, decidir si iba a continuar con la alianza a pesar de eso. O, luchaba con ambos, lo que era una locura en todo el sentido de la palabra. La elección fue muy simple para él, prefería luchar con ambos a la vez que echarse para atrás en ese momento. El rubio Hokage, que sabía en la desventaja que el hombre estaba así como el hecho que deseaba terminar ese asunto rápido y más por la situación que pasaba en estos momentos, dijo: Raikage Domo, no sé el significado de esto. Sin embargo, pienso dejar esto en el olvido. Tengo otras cosas de las cuales ocuparme ahora, solo dejemos esto. El rubio no mentía. Tenía muchas cosas en su cabeza por lo que pasaba con su hijo y pensar que este asunto con el hombre iba a hacer que tuviera más cosas de las cuales ocuparse, al menos esto por ser una situación que iba a tener que corregir él, tercero, y que por consecuencia al estar de acuerdo con la alianza iba a repercutir en él, le iba a traer problemas para más adelante. No deseaba pasar por eso de ninguna forma posible y, como le dijo al hombre, pensaba dejar eso en el olvido si el hombre solo se retiraba con su shinobi. Sin embargo, el Raikage no solo no creyó en el hombre, sino que tampoco pensaba dejar ir esa oportunidad de llevarse a esos niños a su aldea. Sabía que por su velocidad podría golpear al Sannin, pero hacer lo mismo con el rubio era una historia diferente. Por esto mismo, a fin de deshacerse de uno de ellos cuando menos, se lanzó contra el rubio, quien ante la agresión del hombre desapareció, no muy diferente a como lo había hecho hace unos años cuando estuvo con su equipo y hermano. A pesar de ello, no pensó dejar pasar la oportunidad para golpear al hombre de pelo blanco que recién se daba cuenta que había dejado su anterior posición. A pesar de lo que pensó, el Sannin no era con quien iba simplemente a verse superior. No, no lo era en lo más mínimo, y se lo dejó claro al moreno cuando lo golpeó con su jutsu de juego. El elemento no era muy fuerte, no tanto como le hubiera gustado para lidiar con el hombre. Sin embargo, si fue algo que evitó que el hombre lo golpeara, y de haber pasado no iba a salir muy bien de eso. Antes de que el moreno pudiera lanzarse contra el hombre de pelo blanco de nuevo, el rubio apareció justo enfrente de él y sin darle oportunidad apuntó el hombre con su mano. De la misma salió un rayo de color amarillo enorme y se llevó al moreno por delante con rapidez. En nada de tiempo el moreno estuvo a más de 20 metros y a la distancia. El jutsu del rubio estalló con fuerza a la vez que los rayos del mismo color salían disparados a todas direcciones y el moreno fue de nuevo enviado volando por la explosión. Sin dudarlo por un segundo, se acercó al hombre que, si bien fue golpeado por su jutsu, no estaba tan herido. Esa armadura de rayo lo protegió y por eso mismo, al ver al rubio, el moreno se lanzó con rapidez contra su oponente. De nuevo, el rubio desapareció antes de que fuera capaz de golpearlo y el moreno, tan tranquilo como podía estarlo a sabiendas que su oponente podría aparecer en quién sabe qué lugar a su alrededor, miró al mismo e intentó encontrarlo. No tardó mucho tiempo para hacerlo, pero poder evitar que el hombre lo golpeara era una historia muy diferente. A pesar de que fue golpeado, el Raikage no se preocupó por el golpe, eso poco efecto tuvo sobre él y pensó en atacar de nuevo al hombre, pero el rubio se adelantó a decir algo. Raikage Domo, si no se retira ahora, lo mataré, dijo el rubio muy seriamente mientras perdía la poca paciencia que ostentaba en estos momentos. El Raikage sonrió ligeramente burlándose del hombre rubio antes de decir: ¿Crees que me dejaré matar, desgraciado? Será mejor que te prepares porque no te la pondré fácil, dijo, y así mismo hizo que su armadura, que ya era fuerte y desprendía un poder enorme, se hiciera más grande. Tanto que pareció tomar una forma, y más por el hecho que a la altura de su cabeza dos protuberancias formadas de chakras se hicieron presentes, casi como si fueran dos orejas. Los rayos que despedía la técnica del hombre se hicieron mucho más grandes. Con eso, estando seguro de que el hombre no iba a poder golpearlo, no iba a poder hacerle daño con su kunai, y dado su aumento de velocidad con respecto a antes, tenía muchas más oportunidades de terminar con él. Por esto mismo se lanzó contra el rubio confiado en su poder, confiado en su armadura de rayos, confiado en terminar con el hombre, se lanzó contra él. Tal vez, lo mejor había sido aceptar la propuesta del hombre rubio. Sí, como ya le dijo antes, pudo haber dejado tal cosa en el olvido y así continuar con la alianza y, para el rubio, continuar buscando una solución para el problema de su hijo. Sin embargo, el hombre moreno no pensaba en eso,
estaba muy interesado en conseguir su objetivo y si no era ese, entonces terminar con el rubio enfrente de él. Esto último no era algo que podría llegar a ser fácil dado a lo que ya conocía, pero incluso entonces seguía adelante dado a que había logrado hacerse más fuerte dado al aumento de poder de su técnica, también su velocidad se hizo mucho más de lo cual antes lo había sido. Por un lado, tenía el derecho de estar confiado, el hombre tenía una armadura que lo protegía de prácticamente todos los ataques. Por ello, pensar que iba a ser herido por su oponente no era algo que veía posible. Lastimosamente, el rubio desde antes de ese día había dado a demostrar ser capaz de enfrentarse a cosas que estaban por encima de él. No por nada cuando era pequeño fue capaz de enfrentarse a una situación similar y así los Shinobis eran más fuerte que él, lo mismo no tuvieron nada que hacer para defenderse de él. No era que era más fuerte que ellos. No, no era así, los había tomado por sorpresa y así rescató a quien hoy era la madre de sus hijos. No los enfrentó de frente, pero hizo el trabajo y lo más importante era que era lo suficientemente inteligente para saber cómo actuar en las situaciones y esta no era la excepción. No, no lo era en lo más mínimo. Por ello, así su oponente tenía una armadura de rayos y esta impedía que pueda golpearlo, no era tan invulnerable como pensaba ante él. No, estaba muy expuesto. Desde pequeño se le había dicho que el viento era más filoso que el rayo y tenía esa naturaleza elemental. El hombre con su armadura de rayos no estaba dentro de las cosas de las cuales no podría defenderse de él y por esto mismo, cuando el hombre se arrojó contra él a fin de golpearlo desapareció dejando que su intento fracasara solo para aparecer un instante después junto al hombre. Pero de su lado derecho y el mismo brazo lo tenía extendido a fin de golpearlo. Sin dudarlo, con su kunai envuelto por la naturaleza de viento, cortó el brazo del hombre moreno quien ante el dolor soltó un quejido y rápidamente intentó salir del alcance del hombre. La pregunta del cómo estaba en su mente, pero no llegó a pensar correctamente cómo, cuando el rubio no muy diferente a como le había dicho antes, dispuesto a terminar con el problema, lo apuñaló así poniendo en la cabeza del hombre que iba a matarlo y no tenía nada que hacer al respecto. El moreno Kage que antes había estado muy decidido, confiado a luchar con el rubio, empezó a sentir un poco de miedo cuando la realidad lo golpeó con fuerza. Iba a morir esa noche y no solo eso, sino que lo que había intentado hacer se iba a esparcir por las naciones elementales haciendo ver su intento, su muerte completamente patética. Y si no era suficiente, su alma no iba a estar en paz a sabiendas que luego de su muerte su gente podría tomar acciones e iban a ser asesinados por ese hombre. No estaba muy equivocado en el pensamiento, el rubio que desde él ya había deseado salir muy rápido de esa situación y por lo mismo le ofreció al hombre marcharse, olvidar tal cosa. Sin embargo, el hombre no había aceptado y como le dijo iba a terminar con él y así mismo iba a continuar con su trabajo. Sí, no iba a gastar su tiempo pensando en el hombre cuanto tal vez en un futuro no muy lejano su hijo podría caer bajo el control de ese chakra y él mismo tendría que imaginarse siendo el verdugo de su hijo. No, no se veía a sí mismo haciendo semejante cosa con su hijo y por lo mismo debería de dedicar su tiempo a buscar una solución. Terminar con el moreno en ese momento le iba a dar esa oportunidad y por ello, así el hombre moreno intentó escapar de él dejando un rastro de sangre tras la salida de su kunai. Cuando aterrizó en el suelo apareció detrás del moreno a quien rodeó con su brazo izquierdo y entonces, el moreno se puso frío con el pensamiento de muerte en su mente, ver el kunai del hombre apuntar a su corazón le hizo saber que esto fue todo, el hombre iba a terminarlo en ese momento. Por la velocidad de los dos Kages y más que todo, el hecho de que el jutsu del rubio golpeara y enviara al moreno tan lejos sin duda alguna fue algo que lo había apartado mucho de ellos. No tanto para tomarse horas, pero sí el tiempo suficiente para tardar cuando menos 2 minutos y pensaba acercarse con calma. Y esto no era la mejor idea a sabiendas de la velocidad que manejaban ambos, sin duda de tomarse mucho tiempo podrían pasar más cosas de la cual podría pensar. Por eso mismo, se acercó rápidamente a fin de evitar encontrarse con algo que podría ser sin duda muy poco favorable para todos. Su alumno, por las cosas que habían pasado en su vida desde aquella noche si bien era hasta cierto punto feliz por haber formado una familia, estaba lejos de estar plenamente feliz.
Más que todo era preocupado y esta situación se podría prestar para que el chico rubio dejara de pensar en las cosas malas como consecuencias de sus actos. Claro, considerando que estaba en el derecho de tomar acciones en contra de quien sea que estuviera actuando en forma en la cual ese hombre lo estaba haciendo, no se le podría juzgar. Sin embargo, había algo importante, ese hombre había venido con un objetivo hasta cierto punto bueno para ambas aldeas. Que su alumno así tenía en esta situación de por medio actuara de forma irresponsable no era lo mejor de ninguna forma posible. No, no lo era en lo más mínimo. Conociendo cómo estaba su alumno dado a la situación por la cual pasaba, siendo el caje sin duda alguna era una falta de principios muy grande. Este principio era no ceder ante los malos pensamientos, el dolor por la pérdida, no dejar que los pensamientos, sentimientos tomen el control de las acciones de un shinobi. Entonces, no era lo mejor dejar al chico solo. Claro, no solo por eso había pensado en venir con él. No, deseaba ser útil y teniendo esta situación de por medio era mejor venir con él, por supuesto, no por esto era ignorante de las cosas. No, no lo era y por lo mismo tan rápido como fue capaz de hacerlo al separarse de los dos hombres muy rápido, se acercó. Sin duda, fue una muy buena idea hacer tal cosa. Sí, su alumno tenía más que dominado al hombre para cuando llegó y justo entonces pensaba en ponerle punto y final a la vida del moreno que tenía en brazos. Minato, no lo hagas, gritó el Sanin mientras se acercaba con sus ojos abiertos pensando en todas las cosas malas que podrían salir de la muerte de ese hombre. Ya había pensado que dado a que el hombre estaba haciendo algo que no precisamente era algo bueno de ninguna forma posible, pero no consideraba que era la mejor forma de hacer las cosas. ¿Cómo hacerlo? Ese hombre, independientemente de lo que estaba haciendo en este momento y más lo que intentó hacer antes de llegar, vino a formar una alianza con su aldea. Si ese hombre moría podría desembocar en una guerra y esto no era bueno. De nuevo, a sabiendas que su alumno estaba haciendo su trabajo como Hokage era claro que necesitaba actuar al respecto. Sin embargo, las consecuencias de hacer lo que el hombre iba a hacer en ese momento no iba a hacer que pueda evitar un desastre mucho más grande. No, no lo iba a hacer en lo más mínimo y por ello, le grito al chico a fin de poder evitar que haga tal cosa. Aterrizando en el suelo, vio cómo apenas su alumno se abstuvo de terminar con la vida del hombre y se acercó rápidamente antes de que el moreno pudiera hacer un movimiento brusco que haga reaccionar de mala forma a su alumno. ¿Qué estás haciendo?, preguntó a unos metros de su alumno y esto más a fin de desviar la atención de su alumno a él. Sí, el hombre rubio que no estaba en sus mejores condiciones mentales estaba cuando de esa forma, si ese hombre intentaba moverse un coco siquiera, esa casi inexistente pulgada que separaba al moreno de la muerte, iban a desaparecer. Sensei, dijo el rubio seriamente antes de mirar al hombre y entonces, las palabras del hombre llegaron a él con fuerza. Retiró su kunai y aflojó ligeramente su agarre a la vez que pensaba más fríamente en lo que estuvo a punto de hacer. El descuido del hombre rubio y más que todo, la intervención del hombre de pelo blanco hizo que el Raikage en un rápido movimiento se alejara rápidamente. El rubio miró al hombre que pareció estar lo suficientemente bien para no morir y más que eso. Continuar luchando, escapar en dado caso. Sin embargo, el hombre cayó al suelo y rodó por él mismo. La verdad, no se podría esperar que estuviera bien. No, no podía ser de esa forma. Había cortado el brazo del hombre y la sangre no había dejado de escurrir de él y si eso fuera poco, también lo apuñaló. No podía esperar que el hombre pudiera estar bien. Claro, ese sujeto con el cual luchó hace unos años fue apuñalado, golpeado duramente con su jutsu e incluso entonces tuvo la oportunidad de escapar, pero este hombre no era igual. No, manejaban jutsus diferentes y este hombre con el cual luchó en ese momento parecía de alguna forma más humano. No por nada ante sus ataques, parecía que iba a morir en este momento de no atenderlo rápidamente. Por eso mismo el Sanin se acercó al hombre moreno antes de revisarlo. Esto es malo, dijo agachado junto al hombre moreno que si bien solo tenía algunas pocas heridas, lo cierto era que no eran heridas comunes. Sí, la única forma en la cual su alumno podría atravesar esa armadura era con el elemento viento y sabiendo lo filoso que podría ser amén de lo explosivo que podría volverse. Era de pensar que en particular esa herida en su torso había hecho un desastre en el interior del hombre.
Tenemos que llevarlo con un médico. El rubio apenas si reaccionó. Era cierto que había deseado terminar con este asunto, con el hombre antes, pero no había estado pensando mucho en las consecuencias de sus acciones. Claro, era un caje y tenía que realizar su trabajo. Le dio la oportunidad al hombre de dejar las cosas en el olvido si solo se marchaba. No lo hizo y lo atacó llevando a este resultado. Por supuesto, no era algo bueno, no actuó bien sabiendo las cosas que esto iba a traer. Habían mejores formas de tratar con el hombre. Sin embargo, dejó eso a un lado al tener un único pensamiento en mente. Tal vez no se le podría culpar del todo. Le dio la oportunidad al hombre de dejar todo eso de lado, de marcharse y así él mismo preocuparse de sus asuntos, pero no por eso simplemente debían de dejarse las cosas de lado. Minato, llamó el Sannin a sabiendas que el hombre estaba muy mal. Puede que no muriera en 2 minutos a partir de ese momento, pero de pasar más tiempo sus posibilidades de estar con vida iban a bajar demasiado. El rubio se acercó a su sensei un tanto avergonzado por cómo actuó y por esto mismo al estar cerca dijo: «Sensei, yo no estuve pensando claramente, eso no importa ahora», dijo el Sannin dejando de lado los posibles remordimientos por sus actos hasta cierto punto precipitados. «Sí», dijo el rubio antes de agacharse a fin de llevar al hombre al hospital, pero antes de que lo hiciera el Sannin dijo: «Kusina podría ayudarnos en esto. Considerando sus heridas tal vez sea quien más oportunidades tenga de salvarlo», dijo, y esto más con el pensamiento de tener listo al hombre en una sola pieza en unos días. Lo dicho por el hombre de pelo blanco lo hizo recordar la extremidad faltante del hombre y miró a su alrededor rápidamente. Entre la oscuridad era un tanto complicado ver y más dado al hecho que la armadura del hombre había desaparecido y con ella la luminosidad que brindaba. Sin embargo, la extremidad del hombre no estaba tan lejos y pudo verla y más por esos grilletes aparentemente de oro que brillaban un poco. El Sannin miró al hombre rubio y entrecerró los ojos ligeramente. Ya sabía que su alumno no estaba precisamente bien con lo que estaba pasando con su hijo, con todos los asuntos en los cuales se había involucrado desde aquella noche. Sin embargo, que llegara tan lejos no estuvo en su mente. No, no lo estuvo en lo más mínimo. Y sí, todo esto tenía que resolverse, investigarse. Sin embargo, había un hecho innegable. El rubio podría no ser en estos momentos el mejor para resolver situaciones delicadas. No, como demostró en estos momentos, podría terminar con cualquier cosa que estuviera impidiendo que resuelva la condición de su hijo. El rubio volvió con su sensei una vez tuvo la extremidad del hombre en sus manos y sin más, desaparecieron del lugar. Aparecieron en la parte baja de su casa y la pelirroja, que no muy diferente a los hombres, estaba despierta, se dio cuenta de ello. Había estado viendo a su pequeño hijo. Era cierto que había dejado de llorar, pero eso solo trajo una noticia muy poco tranquilizadora. Era cierto que estaban trabajando en algo, pero tampoco iba a decir que tenía el asunto resuelto. En todo caso, estuvo mirando al niño descansar un poco. Había logrado dormir y verlo tan tranquilo la había alegrado bastante, de verdad. Por esto mismo, al estar considerablemente relajada por ver a su hijo tranquilo, durmiendo así, había deseado verlo un poco mejor. Al darse cuenta de la llegada de los 2 hombres, con cuidado dejó la habitación del niño. Cuando estuvo cerca de las escaleras, su esposo se dejó ver con rastros de sangre en sus manos, en sus ropas. Pensó en preguntar al respecto, pero antes de que pudiera hacerlo el hombre se adelantó. «Kusina, necesitamos de tu ayuda». Al escuchar eso y saber las cosas por lo cual habían pasado, la hizo pensar en algo poco agradable y caminó rápidamente antes de que el rubio se diera la vuelta y la condujo al lugar donde estaba la razón de por qué la buscaban a ella. La pelirroja abrió sus ojos al ver al moreno en el suelo con una de sus extremidades separadas de su cuerpo y perdiendo mucha sangre de ambas heridas. «¿Qué pasó?», preguntó curiosa la mujer pelirroja con la mirada puesta en el hombre. «No lo sé del todo», dijo el rubio mirando al suelo. Antes que hablar con el hombre, intentar descubrir qué llevaba, por qué estuvo usando esa habilidad, pensó en terminar con él de una vez. Sí, habló con el hombre y él mismo en vez de dialogar lo atacó, pero que él hiciera lo mismo no era algo bueno. Era alguien inteligente, reflexivo y, sin embargo, actuó como el más estúpido de los shinobis. «Tenemos que investigar eso».
Pero ahora es importante que él esté bien, dijo el Sanín a fin de dejar de lado esas cosas si bien importantes, pero de menos importancia que el hombre. La pelirroja asintió y se acercó al hombre de pelo blanco, al moreno en el suelo apenas respirando boca abajo. Voltéelo, Jiraiya-sensei por favor, el hombre de pelo blanco hizo lo pedido mientras la pelirroja intentaba pensar en cómo tratar el hombre. La verdad, gracias a sus clones aquella vez ayudando a los heridos en la aldea fue capaz de obtener mucha práctica curando personas. Sin duda, eso la había ayudado bastante a poder enfocarse mejor para curar a las personas así como asegurarse que esas habilidades no simplemente iban a desaparecer de ella. Claro, pudo ser algo estúpido pensar que un día iba a despertarse sin esas habilidades. Sin embargo, no era muy buena en el ninjutsu médico, tampoco tenía muchos conocimientos médicos. Diablos, no era precisamente buena en el ninjutsu o practicaba el mismo. Entonces, era de pensar que esas habilidades podrían no estar ahí un día. El hecho que tuviera muy claro en su cabeza que, absorbió de cierta forma el chakra de la criatura cosa que aún era incomprensible para ella, tuvo más ese pensamiento. Por suerte no fue de esa forma y por tanto, tuvo esos pensamientos en su cabeza. Ahora, si bien carecía de bastante conocimiento médico, sabía que esas habilidades iban a estar con ella y la podría usar en cualquier momento. Por supuesto, su conocimiento no era mucho y tratar esta situación no era algo que podía hacer como si nada. A pesar de ello, si algo sabía era que las partes del cuerpo tenían que estar unidas. Por esto mismo tan profesional como podría hacerlo sin un título médico inexistente, tomó el brazo del hombre y comenzó su curación por esa parte. Sabía que era posible curarlo, volverlo a unir. Prueba de ello era el ojo que tenía el alumno de su esposo. Claro, era más fácil, pero ella tenía algo a su favor. El rubio vio al moreno y apretó sus puños ligeramente, miró a un lado antes de alejarse y esto llamó la mirada del Sanin quien lo vio caminar a las escaleras y subir las mismas. Naruto, pensó mientras veía a su pequeño hijo durmiendo, descansando mientras podía de las voces en su cabeza. No pensaba culpar al chico de nada, él no tenía la culpa. Si había un culpable era el Biju, eso lo tenía claro o al menos deseaba convencerse de eso dado a su responsabilidad como Hokage. Sin embargo, era lo suficientemente inteligente para saber que el Biju tampoco era responsable de ello. Aún así, tener que pasar por todas esas cosas no era lo mejor para él, para su esposa, para el niño, para los demás en dado caso. Por otra parte, con esto que estaba pasando tenía que dejar cosas en el pasado, despejar su mente y asimismo, concentrarse en lo que se le era más importante en este momento. No pensaba esto por su posición como Hokage. No, el tercero hasta cierto punto se estaba haciendo cargo de eso. Por lo tanto, no se refería a eso, pero mientras mantuviera el pensamiento de que ese sujeto estaba por ahí, tal con la condición de sus hijos para ir a buscarlo no iba a ser posible que pueda concentrarse en las cosas. Estaba seguro de tal cosa, de verdad. Él sonrió ligeramente. Saldremos de esto, haré todo lo posible para que eso pase, se dijo pensativamente el rubio antes de dar una mirada a sus otros hijos en la habitación en diferentes camas solo que, lo suficientemente grandes para ser más grandes que ellos. Sin más, el rubio dejó el lugar, tenía otras cosas que hacer y esto, encargarse de saber qué había en esa bolsa y asegurarse que ese otro sujeto o lo que pensaba que era un hombre pudiera marcharse. Al aparecer en el lugar, solo tuvo que desplazarse un poco antes de ver la bolsa. El rubio caminó a la misma y la abrió antes de ver lo que tenía dentro, eran algunos niños. Tal vez eran 3, 4 a lo mucho. Frunció el ceño ligeramente al ver tal cosa, sabía que antes actuó mal al no conocer del todo las cosas antes de intentar terminar el hombre. Ahora, si bien no iba a pensar que actuó bien, al menos había una razón que podría justificar su acción. De no haber habido nada que lo justificara no iba a ser más que traerle problemas y eso no era algo que podía ser bueno. Dejando sus pensamientos de lado y estos más indicado al no saber qué iba a hacer el hombre con la alianza que habían firmado hace unos pocos días, cerró la bolsa y fue en busca del hombre. No tardó mucho para poder encontrarlo. El hombre no estaba consciente amén de estar herido, los niños no estaban mejor y por eso estaban inconscientes.
Tomó al hombre antes de desaparecer del lugar, llegó a uno de los hospitales de la aldea y asimismo se encargó de pedir la revisión y tratamiento de cada uno de ellos. Con eso hecho, se marchó del lugar. Tenía que ir con el tercero y hablar de esto antes de presentarse de nuevo al hospital a saber sobre la condición de esas personas. Esta parte ya está lista, dijo la pelirroja en voz alta dejando de preocuparse por el brazo del hombre moreno y a su vez, decidiendo curar su otra herida cosa que no le iba a ser muy complicado. No lo cures completamente, dijo el Sanín a sabiendas que el hecho de hacer esto le iba a dar al hombre mucha libertad y con ella podría pensar en irse de la aldea. No podrían permitir eso, tenían que investigar algunas cosas amén de reunirse con su sensei, su alumno para tratar algunas cosas con relación a este suceso. La pelirroja miró al hombre curiosa. ¿Y eso por qué? Preguntó. Si el hombre deseaba tal cosa mejor iba y lo dejaba en el hospital. Claro, ellos sin duda no iban a hacer lo mismo y esto porque puede que ellos no sean capaces de curar al hombre tan rápido al igual que ella, pero sin duda la recuperación del hombre iba a ser muy lenta. Hay cosas que investigar, se dio una situación hace unos minutos atrás, dijo el Sanín pensando en lo que pudo haber pasado y eso no les iba a hacer un favor a nadie en ninguna de las dos aldeas. Lo dicho por el hombre puso más curiosidad en la mujer pelirroja y preguntó. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es esto que hizo? Preguntó la pelirroja. No quería hablar de más, sin saber lo que había detrás de esa particular huida del hombre, pero era algo bueno poner a la mujer al tanto cuanto menos un poco sobre las cosas. No era tan tarde, pero tampoco era tan temprano, estaba dentro de esas horas donde las personas empezaban a ser golpeadas por el sueño luego de un día de trabajo. Por eso mismo no encontró al tercero en la oficina que ocupaba. No fue algo tan agradable a sabiendas que tenía que hablar de algo serio con el hombre, pero no se podía hacer nada. Diablos, él mismo había preferido dejar todo esto en el olvido. Sin embargo, no era algo que se pudo y eso complicó mucho más las cosas, de verdad. Por esto mismo se dirigió a la casa del hombre. Sí, a su casa, el hombre podía tener su residencia en la torre, dormir en una de las habitaciones que tenía al igual como lo había hecho cuando era el ocaje. Sin embargo, el hombre no estaba en el lugar. Tal vez tenía que ver con el hecho que no era el ocaje. La verdad, no le importaba mucho pero sabiendo que el hombre había tomado esta como su residencia antes era de pensar en eso. En todo caso, no estuvo en el lugar y tuvo que ir a su casa a hablar con el hombre mayor quien lo recibió con sus ojos abiertos. ¿Qué haces aquí? Preguntó el anciano Caje casi con la intención de cerrarle la puerta al hombre y así librarse de sea cual sea lo que él tuviera para decirle. En los últimos días, años más específicamente no habían sido buenos tanto para él como para el mismo hombre rubio enfrente de él. Sin embargo, que él mismo en ese lapso de tiempo cada vez que se presentara ante él o que hablaran de algo sea para hablarle de algo malo, sin duda lo hacía tener en mente que había una mala noticia detrás de la visita del hombre. Sí, era cierto que era trabajo y debería de ser algo a lo cual prestar atención, estar disponible, pero la verdad necesitaban un descanso, necesitaban que las cosas tomaran un ritmo pasivo por lo menos un año. Era todo lo que pedían, de verdad. Necesitamos hablar de algo, y las palabras nuevamente muy serias no le dejaban pensar en otras cosas, casi estuvo tentado de decirle al hombre que lo dejara para mañana. Sí, tal vez en esas horas que iba a tener antes de encontrar su sueño sabiendo que el día de mañana se le sería dicho algo que no deseaba y asimismo que tendría una situación complicada que resolver. Lo hizo pensar en decir eso y estuvo muy cerca de hacerlo, pero antes de hacerlo el hombre entró en su casa y caminó mientras miró al rubio. Por un segundo pensó en que no fue una buena idea hacerlo ocaje. Claro, era una buena decisión, eso no lo dudaba. Sin embargo, el hombre le estaba poniendo tantas cosas encima que realmente no parecía el caje retirado. Cerró la puerta antes de ir con el hombre a quien vio centrarse en el sofá y deslizar su mano por su cabello rubio, desde delante hacia detrás antes de bajar su mano y cubrir su rostro por unos segundos. Luego deslizó sus manos hacia debajo dejando pasar entre sus manos su nariz y juntar sus manos al completar su recorrido. Estuve a punto de matar al Raikage, dijo el rubio sin rodeos, sin nada de tacto y el anciano abrió sus ojos hasta más no poder, incluso se hizo más blanco de lo cual lo era.
Pero qué diablos, ¿acaso ese hombre no tenía una buena noticia que darle? Se libera el QB, sus hijos estuvieron a punto de morir, uno estuvo desaparecido, le dice que había un sujeto que podía liberarlo, sino que controlarlo y a su vez él mismo tenía el dojutsu del clan Uchiha, luego que uno de sus hijos estaba experimentando problemas por el chakra del QB en su interior. Ahora, estuvo a punto de matar a alguien que firmó una alianza con él. ¿Qué carajos era eso? ¿Qué pasaba con el hombre? Sí, tenía que reconocer que no estaba experimentando un buen momento, que el hombre tenía muchas cosas en su cabeza y esto hacía crecer su estrés, pero que fuera a hacer algo como eso estaba mucho más allá de lo que había llegado a pensar. ¿Qué? Dijo el Hokage mayor sorprendido y pensando en todas las cosas que podrían salir de esto y una de ellas que la alianza formada pueda ser rota por el hombre. Eso sin contar cuán mal se iban a tornar las relaciones entre los shinobis de su aldea y la propia. Si actué muy mal, lo mejor para hacer era asegurarme de las cosas antes de hacer otro movimiento, dijo el rubio pensativo y el Hokage mayor sin comprender nada del asunto y más que todo la decisión del hombre para hacer semejante cosa, solo se quedó mirándolo. ¿Qué carajos te pasa, Minato? Preguntó el anciano Hokage sin saber cómo tomarse eso. Dudaba que el hombre solo se dejó llevar de un pensamiento, que el hombre solo tuvo este pensamiento en su cabeza cual psicópata o shinobi ciego de odio. Sin embargo, como pensar algo diferente. Era algo complicado, de verdad. Firmamos una alianza por el amor de Dios, dijo el Hokage mayor antes de caminar al sofá y tomar asiento. Lo necesitaba más que el hombre rubio con quien se sentó frente a frente. Sí, lo sé. Es solo que él. Estaba actuando extraño, dijo el rubio e hizo silencio por unos segundos. Además estaba usando la armadura de rayos, estaba claro que su objetivo era escapar por una razón añadió con la mirada puesta en el hombre mayor antes de mirar a un lado. No supe qué era al principio y pudo haber sido una falta muy grave. Sin embargo, luego me di cuenta de lo que intentaba hacer el hombre. El anciano miraba y ponía atención a su sucesor que no muy diferente a como había pensado antes le traía una mala noticia y no solo era el hecho que estuvo a punto de matar al hombre cosa que sin duda era algo grave. Al parecer intentó secuestrar unos niños, dijo tranquilamente el rubio recordando que los niños eran de la misma edad o un poco más grandes que sus hijos. Por Dios. Dijo el anciano Hokage pasando la mano por su cara a la vez que sentía como los ánimos y sus fuerzas lo abandonaban. Y no era para menos, tenía muchas esperanzas en esa alianza. ¿Cómo no hacerlo? Su sucesor, ese hombre eran los shinobis más rápidos del mundo. Si sus relaciones se fortalecían podrían llegar a hacer un buen trabajo juntos, de eso no tenía la menor duda. Sin embargo, en vez de eso, pasaba esto. La verdad, antes había pensado en lo mal que actuó el hombre rubio, pero ahora que escuchaba esto así era cierto que aún pensaba que fue imprudente dado a lo que podía salir de ahí. Lo cierto era que había una razón detrás de su actuar. Por otra parte, ¿cuáles niños pensó en secuestrar el hombre? No tenía la menor idea de ello, pero estaba seguro que no iban a ser niños cualquiera. No, no podía ser de esa forma y eso podría hacer las cosas muy complicadas. Por un lado, que el rubio haya herido, casi matado al Raikage era algo grave que podría terminar muy mal. Por el otro que ese hombre haya hecho tal cosa amén de la falta de principios morales que estos tenían, podría terminar muy mal entre sus aldeas. Ambas situaciones podrían conducir al mismo punto de no tratarse con discreción. No lo dudaba en lo más mínimo y no era la mejor noticia que podía tener en este momento, de verdad. ¿Y cómo está? Preguntó al Hokage al menos para asegurarse que no iban a tener que lamentarse por esa parte. No sé, dejé a Kusina atendiéndolo, dado a lo mal que estaba tal vez era quien más oportunidades tenía para salvarlo, dijo el rubio y el anciano Hokage soltó un pequeño suspiro, no eran buenas noticias. Sin embargo, las cosas podrían solucionarse y eso era algo bueno, de verdad. ¿Y no sabes si los niños eran de algún clan? Preguntó a sabiendas que el hecho de saber tal cosa le iba a dar la oportunidad de pensar mejor las cosas. Sí, era de su conocimiento que Kumo tenía un poco de problemas con sus clanes. Dado a cómo habían manejado tal cosa habían perdido a muchos de ellos en las pasadas guerras y esto podría explicar el por qué intentar hacer tal cosa,
el rubio negó con su cabeza, no tenía la menor idea, pero iban a darse cuenta de ello mañana a más tardar, de eso no tenía ninguna duda. No, pero mañana los padres buscarán a sus hijos y se les entregaran, además, mañana podremos darnos cuenta de eso. Será una buena oportunidad para darnos cuenta de eso, dijo el hombre rubio y el ocaje asintió. Tenía ganas de hablar con el hombre dado a lo que había hecho a pesar de que tenía todo el derecho de actuar de esa forma y más en la posición que ocupaba. Sin embargo, pensaba que no simplemente podía irse por las ramas ante los asuntos delicados. Lo sabía y pensó en hablar de eso con el joven en ese momento, pero decidió hacerlo después. Ahora tenía ganas de dormir y más que eso, intentar pensar el por qué estaban pasando tantas cosas cuando iban a tener un momento para relajarse. ¿Y cómo van? El rubio dejó salir un suspiro ante la pregunta del hombre mayor. Habían progresado en ese asunto, pero la mayor parte de eso solo era conjetura sobre cómo tratar ese asunto, el sello. Claro, era algo bueno, pero sabiendo las cosas que podrían no salir bien hacía pensar las cosas bastante bien antes de hacer algo. No hemos avanzado en el sello, pero estamos tratando de estar lo más seguro posible antes de hacer algo, dijo el rubio pensando en eso que tuvo en mente ante y sin duda alguna era lo mejor. No podía tener tantas cosas en su cabeza por más importantes que éstas puedan llegar a ser. No, no era algo posible de ninguna forma. Entiendo. Creo que deberíamos de descansar, mañana ya nos ocuparemos de esto, dijo el hombre mayor muy interesado en tomar un descanso luego de lo dicho por el hombre de pelo rubio quien asintió antes de levantarse y caminar a la puerta. No muy diferente a como le había dicho el Sanín, no curo al hombre completamente. No, luego de lo cual le había dicho el hombre no hizo algo como eso y por ello, el hombre de pelo blanco tan pronto como había terminado con el hombre moreno, lo llevó al hospital. Por esto mismo cuando el rubio llegó no encontró al hombre y a su vez, los rastros del moreno no estaban en la casa. Bueno, no podía ser de otra forma, las manchas de sangre del hombre no iban a quedarse en el piso de su casa como si fuera alguna clase de trofeo. No, no era de esa forma y por tanto limpió tal cosa tan pronto como le fue posible. De hecho, el rubio ocaje llegó justo después de que la mujer pelirroja se sentó en el sofá. Minato. Dijo la pelirroja en voz baja mientras miraba al hombre quien sabiendo que la mujer sabía lo que había hecho miró al suelo. No pasó nada, todo está bien, no dudaba eso. Sabía que su esposa tenía esa habilidad para curar tan superior a otros y eso estaba cubierto gracias a ella, pero lo que había hecho, como había actuado más que todo no estaba del todo bien. Gracias. Dijo el rubio antes de dar unos pasos hacia la mujer, al sofá más específicamente y tomó asiento antes de preguntar. ¿Y no se ha despertado? Preguntó curioso. No estaba esperando que su hijo se levantara. Al menos no ahora que había crecido un poco, antes había sido algo que había hecho mucho, pero ahora no. No, lo dejé durmiendo hace rato, dijo la pelirroja antes de mirar al rubio un poco indecisa. ¿Crees que si volvemos encontremos algo? Preguntó la pelirroja. La verdad, era algo posible, en la tierra de su clan había mucha información repartida por el lugar y sin duda debería de ser así, es más. Teniendo en cuenta ese tipo de información sobre el Fuinjutsu que encontraron entre ese grupo de libro, pergaminos era algo que sin duda podía encontrar. Eso sí, siendo esta vez un tipo de libro en particular tendría que prepararse. El rubio que sabía bastante bien a qué se refería la mujer, miró a la misma un tanto sorprendido antes de mirar al frente mientras recordaba esa vez donde fueron al lugar. La verdad, considerando que las cosas están tan calmadas, que ella misma no era un Jinchuriki no tendrían que preocuparse tanto. Sin embargo, desde aquella vez no volvió a tener el pensamiento hasta ahora y asimismo, no deseaba que la mujer pasara por algo similar. Yo, no lo sé. Mintió. Aseklan había hecho cosas que otros no y siendo una de ellas tal vez lo más sorprendente era hacer al dios de la muerte casi su esclavo. Solucionar un problema de un chakra invasor como lo era el del Kyuubi no era algo de lo cual preocuparse para ellos. Sin embargo, no quería forzar las cosas. Ya se sentía muy mal por sucesos que habían pasado antes, recientemente como para añadir una más. No tienes que mentirme,
Minato, dijo la pelirroja e hizo silencio por unos segundos antes de dar un golpecito al hombre, lo que hizo que él mismo la mirara. Sin duda no puedo hablar mucho de nuestra historia hasta esos momentos desagradables, pero sé la clase de cosas que eran capaces de hacer, dijo e hizo silencio mientras miraba al hombre, quien no pudo seguir mirando a la mujer. Por algunos segundos pensó en las posibilidades y si bien era cierto que podrían conseguir lo que deseaba, no era algo que iba a pasar muy pronto que se diga. Hemos avanzado mucho y ya conocemos un poco más de ese asunto, dijo antes de sonreír ligeramente. Tal vez no sea del todo necesario, dijo intentando convencerse a sí mismo, y es que, así habían avanzado para llegar al resultado que deseaban. No tener mucha experiencia tratando ese asunto hacía las cosas un poco complicadas. La pelirroja no se convenció mucho sobre lo dicho por el hombre y por lo mismo dijo, ¿estás seguro? Estamos jugando con el tiempo. El rubio dio un pequeño suspiro antes de mirar a la mujer pelirroja. Él sonrió a la mujer. Sí, dijo con la intención de no solo afirmar tal cosa a la mujer, sino que también decir algo más, pero justo en ese momento algo pasó por su cabeza y era algo en lo cual debería de pensar más profundamente. Bueno, tengo que seguir trabajando, dijo antes de besar a la mujer y levantarse antes de alejarse. La pelirroja solo se quedó mirando al hombre rubio, quien caminó a la puerta del sótano y más que eso, su biblioteca personal. Dejo de seguir al hombre cuando entro por esa puerta y continuó su pensamiento en ella misma, en la isla de su clan. La pelirroja apretó ligeramente sus puños y recordó al Biju, inconscientemente llevó una mano a su estómago. Al día siguiente, no muy diferente a como el rubio había dicho, los padres de los niños desaparecidos empezaron a buscar a sus hijos y por eso mismo más de uno se unió a la búsqueda. Eso fue uno de los por qué se dieron cuenta el que eran parte de uno de los clanes de la aldea y así eran parte de uno de los clanes de la aldea, del Yuga más específicamente. Uno de ellos particular era hija del líder del clan. El hombre junto a otros miembros de su clan buscaban a sus hijos y así mismos fueron capaces de encontrarlo. Lo demás no fue algo que le contaron a los otros padres. No, el tercero y el cuarto trataron esto con el líder del clan Yuga. Era cierto que el hombre tendría que poner al tanto a los demás miembros de su clan después. Sin embargo, mientras tanto su deber era solo con el hombre y le contaron todo lo que tenía que saber. Asimismo, a fin de que las cosas no se extendieran demasiado, le pidieron discreción al hombre. El hombre de ojos blancos, muy satisfecho como fue tratado el hombre, no pensó en hacer algo muy diferente. ¿Cómo hacerlo? Su ocaje casi mataba al hombre de una forma muy fácil. Estaba seguro que ese hombre no iba a ser tan orgulloso y hacer semejante estupidez de nuevo. Por tanto, no pensó en hacer menos de lo que pedían. Eso sí, como clan tenían sus propias exigencias y eso fue algo que no pudo asegurarle que iban a dejar de lado. Al rubio no le importó mucho tal cosa, era cierto que debería de ser más responsable con ese asunto y más al tener en cuenta su alianza. Sin embargo, ese asunto tenía que resolverse y si podría solucionarse sin problemas, no iba a elegir otra cosa. Diablos, desde el principio deseó ahorrarse todo eso para poder encargarse de los asuntos de su hijo. Por otra parte, el hombre de pelo blanco habló con él sobre su actuación. Sin duda actuó bien como líder y esto porque detuvo al hombre y evitó su cometido. En lo demás era cuestionable, un shinobi no simplemente podría dejarse perder entre su pensamiento, impaciencia y demás. No, eso podría ser muy peligroso y él, alguien que podría crear planes muy rápido, reflexivo, muy fuerte y con un jutsu que lo hacía el hombre más rápido en la tierra, literalmente se volvía una máquina de matar casi imparable. No simplemente podría perder la cabeza de esa forma por más presionado que estuviera, esas faltas de principios no se deberían de dar. Y claro, el Raikage exponía esto mejor que nadie, amén de llevar las cosas a un punto más bajo por lo que intento hacer. Sin embargo, el rubio con su acto pudo haber causado una guerra entre ambas aldeas y a sabiendas de su deber, pudo haber causado tantas muertes que era difícil de imaginar a sabiendas que otras aldeas podrían unirse y más con el fin de matar al hombre rubio. Por tanto, fue muy estúpido lo que hizo y el rubio lo sabía. No se sentía muy bien sabiendo tal cosa, pero en ese momento no estuvo pensando y eso quedó muy claro. El Sanen no tenía el pensamiento que él se hundiera por lo que pasó. No,
Solo que no olvidara los principios shinobi, ellos estaban ahí por una razón y de recordarlo un shinobi podría ahorrarse demasiado. Así pensaba esto, lo inevitable era inevitable y por esto el consejo luego de casi una semana se dio cuenta de ello. Dado a cómo habían manejado tal situación, que eso llegara a pasar fue algo bastante interesante por decirlo menos. Sin embargo, no se podía hacer nada más allá del hecho de terminar con el asunto. Tal vez, más tarde podrían prestarle más atención a cómo eso llegó a ser posible, pero por el momento solo debería de preocuparse por resolver ese asunto. Eso mismo se dispusieron a hacer. El tercero, pensó en resolver ese asunto por su cuenta. Era quien estaba al frente como líder de la aldea en ese momento. Sin embargo, los principales miembros del consejo se negaron a ello. Necesitaban que el cuarto estuviera ahí, y sabiendo lo ocupado que estaba el hombre, la situación por la cual estaba pasando intentó negarse a ello. Él era más que suficiente para resolver ese asunto y no estaba muy equivocado. El rubio le había dado todos los detalles hace unos días y desde entonces había estado pensando en tal cosa. Por tanto, sí podría resolver esa situación. No obstante, ninguno dio un paso atrás y tuvo que ir a buscar al hombre para poder dar inicio a esa reunión. Al rubio no le gustó mucho tal cosa, pero era consciente de su responsabilidad, de lo que podrían traer sus acciones y solo fue a la reunión. Bien, ya estamos todos, dijo el anciano Kage mientras miraba a sus excompañeros de equipo. No había nadie más que los altos mandos de la aldea. Al parecer, esta vez el muy infeliz de su excompañero estaba tomándose las cosas más seriamente o bien, no tenía entre manos alguna idea oculta en su cabeza. Así es, Hiruzen, dijo Danzo con una pequeña y casi imperceptible sonrisa en su rostro. No miraba al anciano Kage. No, miraba al cuarto quien a pesar de que no era algo muy extraño en él según lo que conocía de él, estaba más tranquilo y pensativo de lo normal. Debo de decir que en el principio pensé que no ibas a tomar las decisiones más difíciles para defender a la aldea y gente de esta, pero me ha sorprendido, dijo el anciano consejero de un solo ojo y el rubio puso sus ojos en el hombre. Eso no estuvo bien. Dijo el rubio a sabiendas a dónde iba el hombre y a su vez, algo de lo cual no estaba para nada orgulloso. Tal vez, pero nada de lo que hace un líder puede ser bien visto por los de otra aldea, incluso lo de la propia aldea. No por nada se creó el cuerpo especial Ambu, dijo y el rubio bajó su mirada. Ese hombre, sin embargo, de todas las cosas que pudo haber hecho cayó muy bajo incluso para cualquier líder, o Kage, dijo Danzo reconociendo el hombre rubio como tal. Era cierto que por diferentes motivos y más por sus propios intereses se había negado a que pueda estar en el puesto, pero si algo le gustaba, si algo lo hacía sentir orgulloso de los shinobis y en especial del líder de su aldea era que los mismos puedan dejar en claro que nadie iba a ponerse sobre la aldea. A meterse con su gente y a quien lo intente no le esperaba otra cosa que la muerte. No por nada respetaba tanto a su sensei, al segundo Hokage, Tobirama. Respetaba más al hombre que a su hermano a pesar de que era más débil que el primer Hokage. Su sensei, a todo quien hiciera una pequeña alusión a que iba a dañar a alguien de su aldea y a la propia, no iba a estar bien de ninguna forma. No por nada, cuando los primeros Kages se reunían se anteponía a su hermano y amenazaba de muerte a los demás Kages. Con lo fuerte que era el hombre, si bien era cierto que los Kages por la posibilidad que tenían intentaban amenazarlo, sus amenazas eran totalmente vacías. Ellos mismos lo tenían muy claro, el hombre era demasiado poderoso para que pensaran en decirle que no iba a tener la oportunidad de hacerlo. Sin duda, el mejor líder de la aldea según su opinión. Al hombre simplemente no le temblaba la mano para hacer lo que se tenía que hacer y creía firmemente que era como debería de ser un líder y esto a su vez, era por lo cual no respetaba mucho a su compañero de equipo como líder. Por otra parte, así no consideraba que era algo muy bueno por el hecho de estar del lado de la aldea afectada, lo que hizo ese hombre moreno a pesar de todo, lo consideraba como algo bueno. Un líder tenía que hacer todo para que su aldea fuera fuerte y si bien no era algo bueno lo hecho por el hombre, a su forma de ver las cosas el hombre era un buen líder. Por supuesto, no por eso pensaba en simplemente ponerlo en un trono y por lo mismo llamó a esta reunión. Las acciones del Raikage no fueron las mejores, pero es algo delicado,
algo de lo cual aún tenemos que hablar muy claro ambos, dijo el anciano Kage dejando saber que nada estaba decidido aún y más en lo referente a su alianza. Tal vez sea así, pero ese hombre no es quien vaya a reconocer del todo su mal actuar. Lo delicado de este asunto, dijo Guaru a sabiendas que si bien podría ser algo bueno una alianza entre ambas aldeas, obviar lo que pasó, lo que podría pasar de continuarla no iba a hacer que puedan ser mejor de ninguna forma posible. Eso es cierto, hace años por manos de su padre intentaron hacer lo mismo, no dio resultados, no sé lo que hizo pensar que podría ser diferente, dijo Omura con la mirada puesta en el rubio Hokage antes de mirar a su compañero. Tal vez ser muy amable o soñador pueda ser el problema, dijo a sabiendas que esa primera vez así era cierto que llegaron a un acuerdo, las sanciones a esa aldea fueron muy pocas. Sin duda un error considerando no solo los acontecimientos actuales, sino que también lo importante que era esa niña. Diablos, era quien había llevado el QB y tal vez la única persona en el mundo que pueda contenerlo. La sanción que a su parecer debió de ser puestas, debió de ser mucho, pero mucho más de lo que el anciano Kage le pidió al hombre. Esto es grave, una ofensa a nuestra aldea. Que ese voto de confianza que se le ha dado sea aplastado, escupido de tal forma amerita un trato similar de nuestra parte, dijo Danzo e hizo silencio por unos segundos. Tenemos la oportunidad de ponerlos en su lugar y debemos de aprovechar esto, dijo y el anciano Kage no se sorprendió mucho por eso, el hombre tenía esa obsesión por aplastar a las otras aldeas y esto, a su forma de ver las cosas sin duda daba la oportunidad a ello y la verdad, con lo que había pasado no se podía pensar diferente. Ninguno hará nada, Danzo, dijo el anciano Kage con la mirada puesta en el hombre. El Sandaime tiene razón, ya fue suficiente con lo que pasó con el Raikage. De ir más lejos solo llevaría a una guerra con esa aldea, dijo el rubio Hokage y más teniendo en cuenta que de ir por ese camino no podía estar concentrado en lo que deseaba. Tenemos toda la ventaja, dijo Danzo a sabiendas que eso no iba a ser por lo cual preocuparse demasiado y más que todo, que sus shinobis en compañía del cuarto iban a hacer mierda a esos shinobis de intentar hacer algo. No por el hecho de tener la ventaja debemos de ir por ahí matando gente, y no pienso hacer eso, dijo el rubio no solo por el hecho de que la idea no le gustaba mucho, sino que tenía otras cosas de las cuales ocuparse para intentar hacer semejante cosa. Cuarto, has hecho algo por lo cual has hecho que te vea diferente a antes, haz que eso no cambie, dijo a sabiendo que el hombre sí era más frío, decidido que su ex compañero. Aún tenía ese pensamiento de que se podría convivir con la gente de otra aldea y esto podría llegar a cegarlo tanto o más que al hombre. El rubio solo miró al hombre quien pensó en decir algo más. Esta decisión no es solo de ustedes, sino de ese clan también, añadió con la mirada puesta en el hombre de pelo rubio a sabiendas que si bien ellos podrían tener un pensamiento diferente, podía ser algo muy diferente con los miembros de ese clan y si era así, como aliados de ese clan deberían de ayudarlos. Confió en que el líder del clan Yuga es lo suficientemente capaz, dijo el anciano Kage a sabiendas que la juventud del hombre que no estaba muy separada de la del cuarto, no iba a servir de impedimento para que tomara la mejor decisión posible. Bueno, si el asunto principal de esa reunión era tratar los asuntos de ese suceso y en particular las acciones a tomar, no queda nada más por hablar, dijo el anciano Kage interesado en dejar ese lugar y ocuparse de otras cosas muy importantes. Ninguno de los demás consejeros dijo nada y con ello todo estuvo resuelto, por el momento. Por esto mismo, el anciano Kage se levantó y miró al rubio. Tenemos que hablar de algo, Minato, dijo ganándose la atención de los presentes. El rubio asintió antes de levantarse a fin de irse con el hombre mayor, pero antes de que fueran muy lejos Guaru dijo. ¿Y qué es eso de lo que van a hablar? Estamos aquí para hacer esto mismo, además también somos sus consejeros, dijo a sabiendas que no podrían permitirse desconocer muchas cosas, era su deber estar enterados de las cosas y así tomar la mejor decisión posible. No es nada importante, es solo sobre las disculpas que Minato tendrá que pedirle al Raikage. Aún es incierto lo que pasará con la alianza, pero es imposible negar las cosas buenas que podrían salir de eso, dijo el anciano Kage muy seguro de que si bien esto era algo importante a fin de que la alianza se mantenga, no era como que podían dejar las cosas de lado. Eso es una tontería, no tiene por qué pedir disculpas, ese hombre es muy consciente de lo que hizo y sus consecuencias, dijo Danzo un tanto exasperado por lo dicho por el hombre.
El anciano Kage sonrió. Por supuesto, Danzo. Por esto es que siempre buscas que las cosas sean como deseas, dijo antes de darse la vuelta y empezar a caminar. El rubio Hokage siguió al hombre más allá del hecho de hablar de sea lo que sea que el hombre tenía en mente. Algunos pocos minutos después ambos entraron a la oficina y el anciano Hokage caminó al escritorio antes de darse la vuelta y sentarse sobre él mismo. Bueno. Sin duda fue reconfortante para ellos que hayas actuado de esa forma, dijo el anciano Hokage con una pequeña sonrisa. No tanto por lo que pasó, sino por el hecho que las cosas podrían solucionarse. Así parece, dijo el rubio Hokage un tanto pensativo no solo en lo que tenía que asegurar para que su hijo estuviera bien, sino que en lo que habló con el consejo, lo que dijo el tercer Hokage antes. Minato, no se te puede reprochar nada de lo que hiciste, estabas cumpliendo tu trabajo, pero actuar de esa forma ante situaciones complicadas no es lo ideal, dijo el anciano Hokage e hizo silencio por unos segundos, cosa que dio la oportunidad a que el rubio Hokage tomara la palabra. Sí, lo sé, no estuve pensando claramente en ese momento, esta situación del QB y todo lo que pasó no tienes que recordármelo, lo sé. No la estás pasando nada bien y esto no es lo mejor. Como te dije, no se puede decir que actuaste mal, pero era una situación delicada. Teniendo tantas cosas en la cabeza por lo que has pasado no es algo bueno y menos para ti, eres fuerte, hábil, con un jutsu muy poderoso para irte por las ramas de esa forma, dijo con la mirada dura sobre el rubio quien lo miraba de la misma forma y pensó en decir algo, pero antes de que lo hiciera el Hokage mayor tomó la palabra. Tendrás que poner tus asuntos en orden, Minato. Te sustituiré indefinidamente y no solo por estar aquí ocupando tu lugar, sino que como Hokage, los ojos del rubio se abrieron. ¿Qué? Pero eso. Minato, casi matas a alguien aún y cuando había otras formas de solucionar las cosas. Diablos, de todos en la aldea sin duda alguna tenía más formas de lidiar con él de las que incluso yo pude haberlo hecho, incluso entonces casi lo matas, dijo y el rubio a sabiendas de lo cierto que era esto miró al suelo. Todo esto pasará pronto, mientras más lejos estés de esto y de lo que esto significa sin duda alguna podrás terminar con esos asuntos y volver al puesto, dijo el anciano Hokage quien fue visto por el rubio quien dio un suspiro. No pensé que las cosas fueran a llegar hasta este punto, por Dios, dijo e hizo silencio por unos segundos. Lamento esto, dijo sinceramente el hombre rubio y asimismo, con un poco de decepción consigo mismo, como le dijo el Hokage no se le podría decir nada sobre él cómo actuó, pero olvidar las consecuencias no era algo bueno. Por otra parte, que haya actuado de esa forma no era lo mejor de ninguna forma y sin duda era mejor alejarse de sus funciones definitivamente por un tiempo. Sí, quién sabe lo que podía pasar después y como líder tenía que dar la cara nuevamente, quién sabía qué daño podría causar. No es nada, será mejor así para todos, ahora solo pon tus cosas en orden, dijo el anciano Hokage y el rubio asintió antes de desaparecer del lugar. El anciano negó con su cabeza antes de soltar un suspiro. Tal vez no estuvo tan preparado como pensé, tal vez debí de dejar que cuanto menos tuviera a sus hijos antes de dejarlo ocupar el puesto. Pensó a sabiendas que de haber hecho eso se había ahorrado tantas desilusiones y esto más por el hecho de estar en un van y ven al ocupar el puesto de Hokage. Fin 10.